Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 11 de febrero 2022. Estamos en el devocional número 11 de la serie que se llama Héroes. Y el día de hoy estudiaremos uno más de los héroes del apóstol Pablo. Por supuesto, Pablo es un héroe de la fe, es una persona renombrada, trascendente en la historia del cristianismo, pero tuvo sus héroes, es decir, personas que colaboraron con él, que tocaron su vida, que fueron de bendición, como este, que hoy les presento, Ananías, un atrevido maestro, uno que influye en los demás por medio de el discipulado. Ananías aparece en la vida del apóstol Pablo justamente en el momento de su conversión, después de su encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Es derribado de su cabalgadura posiblemente, ve una gran luz, que por cierto se queda ciego después de eso, al Señor que le dice: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, y hay un diálogo de ahí del Señor con Pablo. Pablo se encuentra en una severa crisis existencial y el Señor envía a Ananías para que le ministre en el discipulado inicial de su vida. Porque Pablo está sin comer 3 días, sin beber, ciego, está en crisis. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me pasa esto? Se me apareció Dios, el Dios que yo defiendo, el Dios que trato de servir, pero que está en una crisis bárbara porque está persiguiendo cristianos, está persiguiendo a aquellos hijos del Dios que él dice adorar y él dice alabar. Y está en una crisis. Y entonces Dios manda a un hombre, a él, para que sea su héroe. Leamos el pasaje, dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Esto está en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18. La extraordinaria conversión de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. ¿Se imaginan a Ananías escuchando la orden de Dios de ir y visitar a un matacristianos? Y él es cristiano, que ha conseguido, por cierto, ese matacristianos, permiso para seguir persiguiendo a los discípulos de Jesús ahí en Damasco, maltratarlos y llevarlos a los tribunales. A Ananías le debe haber parecido la orden semejante a los 12 trabajos de Hércules, ¿no? En la mitología griega. Por lo menos el peligro era el mismo: morir. ¿Cuál era el peligro de Hércules? Por supuesto que es un mito, no existió, pero ¿cuál era el peligro? Morir en manos de quien sea, el león de Menea o la serpiente aquella de muchas cabezas o la que hacía piedra a todos los que la veían. Aquí, pues el riesgo era que lo matara Pablo, que lo tomara y lo encarcelara y lo llevara a juicio por ser cristiano. Parece que lo lógico hubiera sido una rotunda negación a la tarea, ¿no es cierto? Señor, ¿cómo quieres que vaya y ore por apóstol Pablo? No, hombre, que se condene, que se vaya al infierno. Señor, si vino a perseguirnos. O tal vez hubiera sugerido a Dios que enviara a otra persona. Señor, ¿puede haber otra persona que puedas mandar? Tal vez a un pastor, un misionero con más preparación que yo, tal vez a un apóstol, Señor. ¿Qué tal que mandas a uno de los apóstoles? Pero a un laico, posiblemente Ananías era un laico, era, es decir, un miembro normal de la iglesia. Sin embargo, aunque ciertamente objetó, sí le dijo al Señor: Señor, he oído que ese hombre persigue cristianos y tiene cartas para perseguirnos acá. Sin embargo, cuando el Señor le confirmó la orden: ve porque instrumento escogido me es, fue sin tardanza. Y yo siempre digo que como el Señor le dijo: porque lo he escogido para que aprenda cuánto debe sufrir por mi causa. Y entonces dijo Ananías: está bien, si va a sufrir, voy. Si va a sufrir, que sí voy. He aquí un héroe más del apóstol Pablo, Ananías.
He aquí un cristiano sencillo sin el cual el tremendo apóstol no hubiera experimentado lo que llegó a ser, lo que lo llevó a ser quien finalmente fue. Es decir, Ananías es instrumento de Dios para bendición de Pablo. Es un héroe para Pablo. Reflexionemos en su hazaña y las hazañas que tiene para nosotros. Y las enseñanzas que tiene para nosotros. Reflexionemos en su hazaña y las enseñanzas que tiene para nosotros. Héroe, aquí va la primera enseñanza. Héroe es uno que obedece a Dios y cumple con la tarea del discipulado. Hacer discípulos es cumplir con la gran comisión, y eso fue justamente lo que hizo Ananías. ¿No dijo así el Señor? Id y hacer discípulos a todas naciones. Pues aquí vemos a Ananías haciendo un discípulo. No se trata de un llamamiento especial para pastores el hacer discípulos. Es la tarea de todo discípulo de Jesucristo. Alguien me dijo alguna vez que cuando la gran comisión expresada en Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Alguien me dijo que hasta el último de la tierra no necesariamente se tiene que referir a un lugar geográfico, que es el más lejano al que podemos ir, sino tal vez también puede referirse a las personas a las que jamás les predicaríamos, como un enemigo, como alguien que nos ha hecho mucho daño, como un delincuente poderoso, como la suegra, diría alguno, ¿no? O un pariente con el que tenemos problemas. Tal vez Saulo de Tarso era alguien que se encontraba en lo último de la tierra para cualquier cristiano de aquel momento. Sin embargo, Ananías acudió a él en obediencia a Dios. Por eso digo un héroe, en primer lugar, un héroe es una persona que obedece a Dios y cumple con la tarea del discipulado, porque el Señor dijo, y hace discípulos. En segundo lugar, héroe es uno que se atreve a tocar a los necesitados de Dios a pesar de lo que son. Ananías no solo fue a Saulo de Tarso, se atrevió a tocarlo físicamente. Hay quienes hubieran aprovechado para darle unos golpes, unas bofetadas. Dicen que era pelón el apóstol Pablo, pues tal vez unos cocos en la pelona. Al fin, estaba ciego, ni podía defenderse. Quizás algunos hubieran reclamado al matacristianos. Ah, sí, ahora sí, que estás aquí en crisis, ahora sí necesitas de los cristianos, ¿verdad? Antes de orar por él, le hubiera dado un buen sermonazo, lo hubiera insultado, tal vez alguien lo hubiera escupido. Pero Ananías puso sus manos sobre él. ¿No es eso impresionante? Es importante hacer contacto con la gente. El Señor Jesús tocó incluso a los intocables, tocó a los leprosos, a los enfermos y a los muertos. Y en aquella época, aquello de imponer las manos era algo muy significativo y no se hacía con cualquiera. De acuerdo con las convicciones religiosas de aquella época, eso no era solo un problema de higiene y salud, sino un asunto de santidad. Una persona no debería contaminarse con la perversión, la maldad, la pecaminosidad de alguien. Pero Ananías fue y tocó a Saulo. Atrevámonos a tocar a la gente que necesita el toque maravilloso de Dios. Atrevámonos. Y en tercer lugar, héroe es uno que le cree a Dios. Es uno que obedece a Dios, pero también es uno que toca a aquel que necesita de Dios. Y también es uno que le cree a Dios. Hay algo extraordinariamente impactante en Ananías. Cuando entra al lugar donde está Saulo, acuérdese, Saulo es un perseguidor de cristianos, es un matacristianos. Hasta ahorita no ha manifestado de ninguna manera el ser cristiano, no ha manifestado ningún interés en escuchar un sermón cristiano. Él es un matacristianos, un perseguidor de cristianos. Y cuando entra Ananías, a donde está Saulo, además de poner las manos sobre él, le dice, hermano Saulo. Hermano Saulo, podemos decir que le estaba diciendo paisano o sencillamente estaba cumpliendo una formalidad, pero es probable que estaba dando por hecho lo que Dios le había dicho que haría con él. Dios le había dicho a Ananías que era un instrumento escogido que Dios quería usar. Y resulta que Ananías le cree a Dios. El problema de muchos cristianos no es creer en Dios, sino creerle a Dios. De repente en el mundo se convierte algún artista, alguna persona famosa, alguna persona que es famosa por, no sé, por su inmoralidad, por su alejamiento de Dios o lo que sea, y de repente te cuenta, ¿no? ¿Sabes que se convirtió fulano? Y tú dices, ah, sí, ¿en qué se convirtió?
Pues ¿en qué se convirtió? Porque tenemos la duda de que alguien, no sé, que haya hecho muchas maldades o que alguien que sea de la farándula pecaminosa del mundo y que de repente que se convierta. Ananías le creyó a Dios. Por eso entra y le dice, hermano Saulo, cuando el Señor ha dicho que hará algo, de seguro lo hará. Y más nos vale que seamos parte de sus hechos, porque es más bendición ser parte de sus hechos que solamente un espectador. Ananías llamó hermano a Saulo antes de que Saulo diera evidencia de su conversión. Esto es fe. Esto es tener fe. No es maravilloso poder decirle a alguien, usted va a ser mi hermano un día, usted se va a convertir porque yo estoy orando por usted. Hágale como quiera, pero usted finalmente va a reconocer a Cristo Jesús en su corazón. Que te atrevas a decirle eso a él. Pues Ananías se atrevió y le dijo, hermano Saulo. En fin, héroe es uno que transfiere vida. Una enseñanza más, es uno que transfiere vida. Cuando le creemos a Dios y nos atrevemos a tocar a aquellos con los que Dios está tratando, se lleva a cabo un milagro de transferencia de vida. Es algo así como un contagio de una vida a otra. Es como contagiarle el COVID a alguien, no más que benéficamente, porque le contagias la fe. Es transferencia de vida. El Señor pudo haber usado a mucha gente, quizá pudo usar a algunos de los apóstoles, pero quiso usar a un creyente desconocido, Ananías, para tocar a Saulo por medio del discipulado y lo convirtió en el Pablo que conocemos. Pablo no hubiera sido quien fue sin ese toque de fe y de amor. Déjeme terminar diciéndole, es sorprendente lo que la gente está dispuesta a pagar por un objeto que fue tocado por un héroe de él, ¿verdad? Por una persona famosa. Por ejemplo, se pagaron miles de dólares por un cepillo para el pelo que, según se dice, usó Marilyn Monroe. Alguien dio miles de dólares por una guitarra usada por John Lennon. Parece que las cosas usadas por la gente significativa, para algunos, adquieren un valor extraordinario. Pues bien, los cristianos somos seres tocados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús nos tocó. Él nos ha hecho especiales y únicos y nos ha dado razón para sabernos significativos. Pero resulta que nosotros a la vez tenemos una tarea: caminar por el mundo dejando huella, es decir, tocando gente y ayudando a los demás a ser mejores. Como un día nosotros fuimos tocados por alguien. Porque alguien nos habló de Cristo, ¿no? Alguien hizo algo por nosotros. Alguien impactó nuestra vida y nos ayudó a convertirnos. Así es que hemos sido puestos en esta tierra para ir por la vida tocando gente. Y nos reconozcan o no, podemos ser héroes para alguien más. Hay gente que necesita ser tocada por nosotros para experimentar transformación. Más allá del problema de la pandemia de hoy, del COVID, toquemos gente. Vayamos por la vida y toquemos gente. ¿Hay alguien cerca de ti? Me refiero, cerca de tu trabajo, cerca de tu escuela, cerca de tu casa. Hay una persona en tu familia misma que necesita ser tocada por el amor de Dios. ¿Qué tal que te conviertes en un instrumento del amor de Dios y le tocas con el perdón, con el amor, con la sonrisa, con la amistad, con la palabra, con un consejo sabio, con creer que esa persona puede conocer al Señor y anunciarle el Evangelio? Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir con mis hermanos esto, y gracias por personas como Ananías que nos retan a hacer lo mismo y convertirnos en héroes, aún siendo gente desconocida, sin fama, sencilla, pero podemos ser el héroe de alguien y tal vez aquel al que toquemos se convierta en un gran héroe de la fe. Úsanos, Dios, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.